Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alexis Mendoza, pertenezco al curso de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y hoy hablaremos del curso de Administración de Base de Datos, específicamente en la containerización y los microservicios como enfoque en la administración de bases de datos modernas. Como introducción y la problemática actual que presenta la administración de base de datos, ya que normalmente o el despliegue en servidores físicos y máquinas virtuales generan conflictos de librerías cuando se presentan picos de demanda en la base de datos, lo que limita la capacidad de respuesta de la organización y de la base de datos como tal. Por otro lado, también las dependencias fuertes entre el motor de la base de datos, independientemente de cuál sea, y el sistema operativo del servidor o de la máquina virtual donde se aloja esta base de datos o las bases de datos, reducen la agilidad y dificultan las actualizaciones y migraciones. Es por eso que la creciente necesidad de agilidad y disponibilidad impulsa la innovación en gestión tecnológica, ya que requerimos de nuevos enfoques en la administración de bases de datos. Por ejemplo, tenemos la separación de instancias y disminución de dependencia del entorno. ¿Esto a qué se traduce? Al aislamiento, la portabilidad y la seguridad de la base de datos y en general de cualquier microservicio o de un servicio que se quiera contenerizar. Por ejemplo, ya que los contenedores, en cualquiera de sus facetas, comparten el kernel o el núcleo del sistema operativo del servidor, pero se ejecutan en espacios completamente independientes y aislados, lo que permite múltiples motores de base de datos con librerías distintas en un mismo servidor y no solamente base de datos, aplicaciones, páginas web y cualquier otro microservicio. También la portabilidad, ya que soluciones como Docker y Podman que vimos en este curso solucionan los problemas de dependencias mediante también al aislamiento a nivel de sistema operativo y también garantiza que la consistencia entre entornos de desarrollo y producción. Esto también se traduce a una migración de contenedores de un servidor on-premise a un servidor en nube o viceversa. Esto también se traduce en seguridad, ya que al no depender de un daemonless y permitir la ejecución de contenedores sin privilegios de raíz, eleva los estándares de seguridad de los datos. También la gestión en almacenamiento, como lo son los volúmenes externos, el almacenamiento tipo SAN o NAS y los puntos de montaje local. Tanto para los volúmenes externos y almacenamiento SAN o NAS, el ciclo de vida de los contenedores es efímero, lo cual representa o implica eh, pérdida de datos si no se gestionan en volúmenes externos o en un almacenamiento como tipo SAN o NAS. Por eso es fundamental implementar estrategias de persistencia desde el diseño inicial de la arquitectura. También en entornos empresariales, la cual maneja un gran volumen de datos y de información que necesitan ser almacenados con mucha capacidad, ya en teras, 100 teras o 150 teras, por ejemplo. También esto ayuda a separar el cómputo y los datos para una mayor robustez de la arquitectura y permite la escalabilidad independiente ante recuperación de fallos o un DLP. Por otro lado, los puntos de montaje, tanto como Docker y Podman y demás servicios de containerización, utilizan volúmenes y puntos de montaje locales del servidor para mapear los datos en un almacenamiento persistente, lo que garantiza la información sobreviva al ciclo de vida del contenedor. ¿Eso qué quiere decir? Si en algún momento, por error humano o por un error en producción o alguno de los ambientes, se elimina un contenedor, se elimina la imagen de contenedor o el contenedor que está funcionando, pero se resguardan o siguen en los puntos de montaje la configuración de los Docker o de los contenedores. Y esto se puede replicar o se puede recrear o reconstruir un contenedor si se realiza un run command, que es un proceso de configuración que se le indica al servidor como tal para que en alguno de estos casos se pueda recuperar el Docker de una manera rápida. Por otro lado, tenemos la orquestación con el servicio de Kubernetes y la alta disponibilidad, ya que actualmente Kubernetes se ha consolidado como uno de los estándares para orquestar múltiples contenedores independientemente de la arquitectura y ayuda a
centralizar la gestión y automatización de las bases de datos y de cualquier servicio containerizado. También este servicio de Kubernetes trae como un beneficio la alta disponibilidad, la capacidad de autorreparación ante cualquier fallo y la portabilidad en múltiples arquitecturas, nube, on-premise o híbrida. Y también facilita la migración de esos microservicios. Por otro lado, tenemos la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres DRP, ya que las imágenes containerizadas se ejecutan de forma idéntica, tanto en un servidor on-premise, en un servidor físico, o en una máquina virtual, o en una nube privada, o en una nube pública. Esto garantiza la consistencia del entorno de los contenedores y elimina problemas de configuración entre los diferentes ambientes. También la portabilidad de los contenedores permite reconstruir entornos completos y permite también esta replicación o esta portabilidad, replicar entre diferentes centros de datos, lo que asegura la continuidad operativa. Por otro lado, en el contexto como tal de base de datos, la replicación activo-pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Se tienen dos servidores o en este caso dos contenedores con una base de datos principal y otra base de datos réplica de la principal, la cual la base de datos principal la activa, replica constantemente la información a la base de datos pasiva. En caso tal de una afectación de la base de datos principal, se activa o se reemplaza este modo de activa pasiva, siendo que entra a ser la principal la que estaba obteniendo esta réplica de los datos. ¿Y eso a qué se traduce? A que reduce significativamente los tiempos de recuperación como el RTO y los puntos de recuperación como el RPO. Por otro lado, también tenemos el rendimiento de I/O y la complejidad operacional, ya que las capas de red virtual y los sistemas de archivos en el contenedor pueden degradar el rendimiento de escritura en los discos o de escritura en los archivos, si no se hace una configuración adecuada, lo que requiere una automatización especializada para este caso. La curva de aprendizaje es alta, ya que, por ejemplo, en fallos en Kubernetes pueden cortar la comunicación entre base de datos o contenedores, independientemente del servicio que están relacionados, y puede generar interrupciones en la operación crítica. También todo esto de containerización, orquestación mediante Kubernetes representa nuevas competencias para el administrador de base de datos o el DBA, ya que debe tener conocimientos y gestión sobre las redes, la seguridad, la administración de los clústeres activo-pasiva, ya que es esencial para balancear la escalabilidad y el rendimiento de las bases de datos y cualquier microservicio que se quiera crear en general. Como conclusiones, tenemos que los servicios de Docker y Podman reemplazan o contribuyen a mejorar esa rigidez estructural tradicional de servidor y que para una página se necesita un servidor, para una base de datos se necesita otro servidor y facilita también los despliegues consistentes entre estas aplicaciones y bases de datos. También los volúmenes persistentes y Kubernetes habilitan la integridad de datos, la alta disponibilidad y la portabilidad multinube o multiarquitectura, lo que permite arquitecturas resilientes y escalables para bases de datos y aplicaciones en general. Por último, la evolución hacia arquitecturas en la nube redefine el rol del DBA, como lo mencionamos hace un momento, quien ahora debe evaluar el impacto estratégico en continuidad del negocio, disponibilidad y gestión de infraestructura distribuida específicamente para el ámbito de los datos que se almacenan en esta base de datos. Por último, tenemos nuestra biografía y eso sería todo por esta explicación de contenedores como en un enfoque para las bases de datos modernas. Muchas gracias.